Muy buenas noches. Iniciamos la clase de política económica. En este caso vamos a tocar el caso 2B. Vamos a empezar a discutir sobre la movilidad imperfecta de capitales. Después de haber discutido las implicaciones de política de el caso de eh, el caso de no existencia de movilidad de capital, o sea, sin movilidad de capital. Entonces, bueno, comenzamos esta discusión un poco recordando, digamos, la parte, digamos, ecuacional, o sea, todo lo que tiene que ver con Model Framing, o sea, ISLM, movilidad imperfecta de capital. Tenemos la paridad de poder de compra. eh, Aquí lo tenemos despejado. Y bueno, elementos básicos, una devaluación, una depreciación, aumenta el tipo de cambio y mejora la cuenta corriente. Una revaluación, una apreciación, es una caída del tipo de cambio y desmejora la cuenta corriente. Eh, en términos generales, este va a ser, digamos, la pendiente de la balanza de pago. Aquí sí hablamos de balanza de pago porque vamos a tener tanto cuenta corriente como cuenta capital. Y tenemos, aquí está, lo que compone la cuenta corriente y la cuenta capital. Entonces, por ejemplo, lo que afecta a la cuenta capital es el diferencial de las tasas de interés, tasa de interés interna y externa. Lo que es asterisco, recuerden que es lo externo. Y a la cuenta corriente lo afecta el tipo de cambio, el producto y el producto externo. Y aquí está lo que lo mueve a la izquierda o a la derecha. Hacia la derecha, aumento del producto externo y tipo de cambio y disminución de la tasa de interés externa y del diferencial de tipo de cambio. Y bueno, aquí todo lo contrario, disminución del producto y tipo de cambio y aumento de la tasa de interés. Entonces, bueno, comenzamos acá un poco lo que serían las ecuaciones. Bueno, los supuestos, igual, la economía pequeña somos nosotros, la economía grande el resto del mundo, Y externo, por lo tanto Y asterisco es exógeno, el tipo de cambio vamos a iniciar con fijo y los precios son constantes, por lo tanto los precios son iguales a 1. El equilibrio en el mercado viene dado por el producto, que es igual al consumo más inversión más gasto más exportaciones e importaciones. El consumo igual al consumo autónomo más la propensión marginal de consumir por el ingreso. La inversión, eh, las importaciones, perdón, es una relación de tipo de cambio y el ingreso. Y bueno, las exportaciones son iguales a las importaciones del resto del mundo, por lo tanto también la misma relación, pero con signo contrario. Y la inversión sí depende de una proporción de la tasa de interés negativa y una inversión autónoma. Aquí tenemos la ecuación de la IS, aquí despejamos la EDM, no voy a hacer mucho hincapié en esto porque es macroeconomía, me interesa son las implicaciones, ¿no? Tenemos la IS, la LM, que recuerden que surge de la igualación de oferta y demanda, donde eh, se igualan a una tasa de interés y tenemos la pendiente. Y bueno, aquí tenemos ya los supuestos de la movilidad imperfecta de capitales, ¿no? Fíjense que ahora tenemos un componente lambda que va a depender de la relación de las tasas de interés interna y externa. Este lambda se denomina grado de movilidad de capitales.
mientras más alto o bajo sea lambda, mayor o menor será el grado de movilidad de capitales. O sea que vamos a tener en este caso dos casos, subcasos. Cuando tenemos movilidad imperfecta alta o movilidad imperfecta baja. Ya vimos el caso cuando no existe movilidad de capital. Y bueno, tenemos igual un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas. Tenemos la IS, la LM y la balanza de pago. Dado esto, podemos aplicar Kramer, que es lo que veníamos haciendo. Tenemos la matriz, ya ustedes saben sacar los parámetros de la matriz. Aquí tenemos la incógnita Y, tenemos que el parámetro que acompaña aquí es 1, K y aquí es M, como pueden ver, y así lo hacemos con cada variable endógena, que en este caso son el producto, la tasa de interés y la oferta. Tenemos esta ecuación, como siempre sacamos el determinante de la matriz original D y tenemos que es positivo, o sea, es lambda más gamma por M, positivo. Igual, comenzamos con lo que sería la parte política económica, las implicaciones de política. Tenemos la expansión, la política fiscal, que lo vamos a ver desde el punto de vista expansivo. Sacamos estos vectores incógnitas, que en este caso sería de alta 0, 0. Recuerden que el vector de incógnita surge de los términos independientes. Sustituimos aplicando Kramer estos vectores de incógnita por cada incógnita para hallar el valor, en este caso el signo. Recuerden que sustituimos en este caso el efecto de la política fiscal sobre el producto, la primera eh, columna, sacamos el determinante y lo dividimos entre el determinante de la matriz original. Esto me da gamma por delta, lambda por delta, que es positivo, entre un determinante que, si recuerdan, es positivo, obviamente nos da positivo. ¿Qué significa ese positivo? Lo que siempre les digo, significa solo la orientación del movimiento de variable, por lo tanto, si Z aumenta, Y aumenta, que este es el caso. Tenemos una política fiscal interna expansiva y eso va a generar una expansión, porque van en la misma dirección. Si fuera lo contrario, una contracción fiscal genera una contracción al producto. Aquí sacamos una derivada parcial de este valor con respecto a lambda para ver qué efecto tiene el hecho de que sea de baja o de alta movilidad. Como puede ver, el grado de movilidad de capitales aumenta o potencia la política fiscal, porque da positivo, ¿no? Esta diferenciación o derivada parcial. Bueno, vamos allá al efecto sobre la segunda variable endógena. En este caso sería M. Fíjense que sustituimos ahora es la segunda columna y mantenemos las demás iguales. Entre el determinante de la matriz original, que sabemos que es positivo. Nos da positivo entre positivo. Esto nos da positivo. Ahora, nos da positivo si, fíjense que aquí tenemos dos pendientes. Este sería K entre H en la pendiente de la LM y M entre lambda en la pendiente de la BP. Entonces, si esto es mayor a esto, es decir, la pendiente de la LM está por encima de la pendiente de la BP, que es el caso de una elevada movilidad o alta movilidad de capitales, entonces el efecto va a ser positivo, que es lo que nos da aquí. Pero si es al contrario, si la BP está por encima de la LM, o lo que sea lo mismo, la pendiente de la LM está por debajo de la pendiente de la BP, entonces es un caso de baja movilidad y el efecto es totalmente contrario. Entonces, fíjense que aquí ya los efectos nos comienzan a dar ambiguos,
por las implicaciones que tiene la pendiente eh, de la BP, que en este caso es, digamos, no es totalmente ni vertical ni horizontal porque es imperfecta, ¿no? Tenemos una movilidad de capitales, pero imperfecta. Entonces, fíjense que el impacto sobre la oferta monetaria de la política fiscal va a depender. Y bueno, ¿qué efectos tiene sobre la tasa de interés? Fíjense que sustituimos la tercera columna aplicando Kramer, entonces nos da que es positivo. Por lo tanto, una política fiscal expansiva aumenta el producto, aumenta el ingreso, aumenta o disminuye la oferta monetaria dependiendo si es alta o baja movilidad y aumenta la tasa de interés. Esto lo vamos a reflejar en estas gráficas. Fíjense que en el caso de elevada movilidad de capitales hay un incremento de la IS por el grado del gasto y aquí el impacto de M, que este sería el caso de alta movilidad de capital. O sea, crece M, eso mueve la LM, generando un punto donde se da todo lo que hemos visto, aumento de la tasa de interés, aumento del producto. Si el caso es de baja, fíjense que aquí tenemos la expansión de IS por el gasto, pero ahora una contracción de la LM por la contracción de la oferta. Tanto como en alta como en baja, tenemos que cumplir los postulados o las direcciones de la variable desde el punto de vista del signo, en este caso un aumento del producto y un aumento de la tasa de interés. En ambos casos se da, solo que aquí M disminuye y aquí M aumenta por efecto de la alta y baja movilidad respectivamente. Y bueno, continuamos. Ahora vamos a ver la política monetaria expansiva. Fíjense que hallamos un impacto desde el punto de vista de variable, de incógnita en este caso, que es 0,00. ¿Qué significa esto? Fíjense, cuando hallemos los efectos sobre el producto y sobre la tasa de interés, pues este impacto va a ser nulo. En pocas palabras, la política monetaria es ineficiente bajo un régimen de tipo de cambio fijo. Repito, la política monetaria es ineficiente o no tiene ningún efecto sobre el producto y tasa de interés en un caso de régimen de tipo de cambio fijo. Inicialmente hay un movimiento de la LM por el aumento de M, pero este se devuelve. Yo les voy a pedir en estos casos como tarea que hagan los movimientos de variable. Y bueno, la devaluación, recuerden que como estamos en tipo de cambio fijo, una política sería la devaluación que sería un aumento de tipo de cambio. Como siempre estamos viendo la parte expansiva, igual que aquí hay una oferta monetaria expansiva. Aquí nos da un método de incógnita que es delta alfa, 0 y alfa. Este va a ser nuestro vector que vamos a sustituir por la 1, 2 y tercera columna, que sería el producto M y la tasa de interés. En el caso del producto nos da positivo, positivo entre positivo, que es el determinante de la matriz original, es positivo, implicando que una devaluación aumenta el producto. Voy a poner lo que no lo había puesto. Y bueno, tenemos acá el efecto sobre M de la devaluación, que también nos da positivo. Por lo tanto, una devaluación aumenta M. Y el efecto sobre la tasa de interés que da negativo. Por lo tanto, el efecto de la devaluación disminuye la tasa de interés.
Y bueno, tenemos los impactos de una devaluación. Fíjense que hay un movimiento tanto de la IS, de la LM, porque aquí el impacto es originado desde el punto de vista de exportaciones e importaciones. De la LM es por el lado de la misma devaluación. La devaluación genera que por los mismos dólares vas a tener, por ejemplo, mayor cantidad de moneda local, aumenta M. Y fíjense que también, como afecta exportaciones e importaciones, va a afectarme la BP. Aquí se mueven las tres curvas o afecta las tres ecuaciones: movimiento de IS, movimiento de LM y movimiento de BP. Bueno, vamos con el caso de movilidad pero perfecta de capitales. Como pueden ver, vamos a tener un sistema igual de tres ecuaciones, IS, LM y BP, con tres incógnitas. Pero este sistema se puede reducir a dos ecuaciones, sustituyendo sustituyendo la tercera ecuación en las dos primeras. Como esto es I igual a I externo, o sea, tasa de interés interna igual a tasa de interés externa, como eso tiene que cumplirse, o sea, son iguales, pues la perfecta movilidad de capitales se sustituye y va a quedar dos ecuaciones. Por lo tanto, al final nos quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, es decir, una matriz 2 por 2. Aquí sacando el determinante nos queda que es igual a 1. 1 por menos 1 menos 0 por k. Entonces menos 1, que es negativo. Y bueno, volviendo ahora a la parte de política, vamos con las implicaciones. Fíjense que una política fiscal expansiva va a generar, recuerda que esto es importante la orientación, siempre vamos a ver la parte expansiva, va a generar efectos sobre el producto y sobre M. Estos efectos van a depender de esta vector de incógnita, que va a ser delta 0. Recuerden que eso sale de los términos independientes. Entonces, a sustituir, en este caso, por Y y por M, primera y segunda columna, nos da estos resultados. Nos da positivo y positivo. Aumenta. Entonces, fíjense que ahora sí tenemos la BP totalmente acostada, es decir, totalmente horizontal porque tiende al infinito o es igual al infinito. Porque la I es igual a I está. Entonces tiene que cumplir. Una política fiscal mueve la IS hacia la derecha por el gasto y mueve la LM a la derecha por M. Recuerden que queda en sus manos el movimiento de variables. Una devaluación de la moneda local nos genera lo siguiente. Aquí tenemos, aquí igual va a ser alfa, el vector incógnita va a ser alfa delta 0. A sustituir primera y segunda columna, Y y M, efecto de una devaluación, tenemos que es positivo en ambos casos. Fíjense que gráficamente igual se da un movimiento de la IS por la devaluación que favorece exportaciones e importaciones, favorece exportaciones y desfavorece importaciones, y esto genera un aumento de M que mueve la LM hacia la derecha. Aquí tenemos el punto donde crece el producto. Fíjense que esta gráfica es idéntica al caso de política fiscal. Como está aquí escrito, una política fiscal expansiva y una devaluación tiene efectos similares. A pesar que la concatenación de variables es distinta, la relación de las variables es distinta, gráficamente son iguales.